observamos que sistemáticamente las dos últimas, control de la corrupción, CC, y Estado de Derecho, Rule of Law, RL, presentan la menor aceptación en prácticamente todos los países de la región durante todos los años indicados. En verde podemos ver los mejores valores y en blanco se puede apreciar el resto de valores intermedios. Es decir, pareciera que los gobiernos no se han preocupado o lo han hecho de forma muy superficial o poco efectiva de la seguridad, de la justicia y por ende de suprimir la corrupción. Ello ha sumido a la ciudadanía, especialmente de algunos países, entre los que me permito citar a El Salvador y Guatemala, en un profundo pozo donde la violencia campa a sus anchas, el crimen organizado controla el país y si sumamos a Honduras y en menor grado a otros, las maras representan la mayor amenaza de los últimos tiempos. A modo de ejemplo, aunque no en todos los países es igual, la media de homicidios en Guatemala se elevó el pasado año a 17 diarios. En el transcurso del presente ha subido el promedio. Otro interesante y contundente dato es que no llega a 3% el número de casos que son denunciados y llegan a juicio, a lo que hay que agregar que no siempre son condenados. Y cuando eso ocurre, es necesario ver cómo se cumple la condena en los centros de detención. Como aspecto curioso, el descenso en las gráficas que ustedes pueden apreciar entre 1997 y 99, y que yo he subrayado de verde, se corresponde, curiosamente, con el programa de apoyo de la Unión Europea llevado a cabo por la Guardia Civil Española. Este olvido de los gobernantes ha terminado por desesperar a la ciudadanía, que ve como cada año el número de delitos, especialmente de crímenes violentos, crece exponencialmente sin que se tomen medidas ni surjan políticas públicas eficaces, ni mucho menos planes de largo plazo que sean continuados por los sucesivos gobiernos. Es en ese espacio un tanto desorganizado e incluso caótico donde predomina la ley del más fuerte, y salvo excepciones, la supervivencia es la lucha de cada día. Es decir, se ha elaborado un caldo de cultivo que ha sido polo de atracción para el populismo en una ciudadanía, o mejor, en una población hastiada, cansada y ávida de cambio real. El crimen organizado, las mafias, el narcotráfico y otros grupos han terminado por ocupar los espacios que ha dejado el poder político. Es muy frecuente que en ciertos países haya zonas donde el gobierno no llega y son los poderes mafiosos locales los que ofrecen sanidad, salud, escuelas, celulares y otras láminas para la casa, construcciones y otros productos básicos para la ciudadanía. Es más, una parte importante de los políticos que acceden al poder han sido financiados directa o indirectamente por ese mismo crimen organizado, que de forma clara y directa termina por cobrarse la factura en el tiempo de gobierno. El mercantilismo más atrevido también es la tónica dominante en las noticias que aparecen en los medios de comunicación. El horizonte que se visualiza parece poco prometedor, especialmente con las variables que estamos comentando. La influencia del chavismo en la región es cada vez más patente y a través de Petrocaribe, pero también de programas de ayuda médica, mediante asesores que aparecen implicados en casos de espionaje e intervenciones o préstamos a bajo interés y otros, lo cierto es que hay toda una penetración que se deja ver a través de vectores comunes que se observan en muchos de los países centroamericanos. Se comienza a hablar de cambios constitucionales, se olvida que los poderes de Estado son más que únicamente el Ejecutivo, focalizado en el presidente, se ingresa en Petrocaribe, se promueve el discurso político acentuando el papel del pueblo, de la mayoría, de los pobres y de otros colectivos, pero se ignoran los derechos individuales que comienzan a ponerse en duda, como la propiedad privada, la libertad de expresión y de movimiento, y en general se sigue una tónica en el quehacer político que cada vez se siente más uniforme en la región. Sin embargo, no todos los países son iguales ni se comportan igual. Aquí podríamos hacer una diferencia, pero no vamos a entrar, lo dejamos un poco para el diálogo. Y así podríamos ir analizando un montón de factores. El gran problema se sustenta fundamentalmente en la falta de voluntad política de querer hacer las cosas y hacerlas bien, de ejercer el poder precisamente para conformar ese espacio de seguridad y justicia que permita el desarrollo y en desechar la corrupción como forma de gestión política o la falta de respeto al derecho individual por sobre todo. Se trata en definitiva de que los gobiernos no se sustentan en partidos políticos consolidados y con claros objetivos y tampoco hay un liderazgo que pueda conformar ese espacio funcional. De otra parte es preciso recuperar la institucionalidad. Los cambios habidos producto de la aplicación de acuerdos de paz o bien de otro proceso
han terminado por desmontar la poca institucionalidad existente. A lo más se contemplan organizaciones disfuncionales que no se consolidan y por tanto quedan al arbitrio del gobierno de turno o de poderes paralelos que oscilan de uno a otro extremo del espectro político. Es posible que sea necesaria una revisión del modelo político y constitucional, pero no para promover cambios que terminen por crear un poder autoritario, como ya ha ocurrido en algunos países, sino más bien para suprimir privilegios de colectivos con iniciativa de ley, presupuestos fijados constitucionalmente o cargos que únicamente pueden desempeñar ciertas personas por su formación académica. Si Centroamérica se quiere proyectar como región en el mundo globalizado, debe entender y promover la integración, eliminar barreras arancelarias, reducir los trámites para apertura de empresas, olvidar el proteccionismo de mercados locales muy particulares que encarecen los productos y sobre todo apostar por la educación, la seguridad y la justicia como tres pilares importantes sobre los que se puede construir una nueva ciudad. Es por ello que el acercamiento a Centroamérica por parte de otras regiones del mundo se torna imprescindible. Si durante la Guerra Fría fue escenario sangriento de luchas de intereses, en esa pugna este-oeste ahora recobra importancia como región que une norte-sur, pero también este-oeste. Y es puente importante para el Caribe. Lamentablemente la percepción de quienes vivimos allá es que el interés geoestratégico de las grandes potencias parece, como dije al principio, apuntar a otro lado, y lo que allí ocurre no importa mucho al resto del mundo. Es más, incluso se puede percibir a través de noticieros de forma anecdótica y hasta frívola. Si hay una región en América Latina capaz de llegar a un acuerdo importante de integración con lo que ello significa en geopolítica, esta es Centroamérica, razón por la que establecer vectores que permitan su consolidación serviría para promover lo que no se ha podido lograr en los últimos 50 años. Muchas gracias.